¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Continuando con el video de la instalación de SQL, vamos a hacer la instalación de un SQL 2014. Podemos hacer la instalación de un 2005, un 2008, un 2012, un 2014, 2016, 17, 19. La mayoría se instalan casi de la misma manera. Como les mencionaba en el video anterior, pues tiene sus detalles. Si ustedes requieren que hagamos la instalación de un 2005 o de cualquier otro, me pueden decir en los comentarios y lo puedo yo agendar. ¿Por qué vamos a instalar un SQL 2014? Como tal, donde me encontraba era, digamos, un estándar, el 2014, por la versión que vamos a instalar a continuación, que es un SAP 9.2 parche 11. ¿Por qué esta versión? Porque es la más estable, ya que por ahí se estuvieron detectando en las versiones 9.3 que había problemas con la facturación, que se duplicaban los folios y había un caos en esa parte del desarrollo. Si es que tú no tenías, con esa parte de la factura, si es que tú no tenías un desarrollo como tal para la facturación externa. Teniendo un desarrollo externo no hay ningún problema que pongas la 9.2 PL9, la 9.3 PL5, no sé, dependiendo. La más estable, pues hasta ese momento, pues era la 9.2 PL11, que hasta ahorita sigue funcionando bien. No tienes problemas de la facturación. Entonces, pues vamos a hacer la instalación de esa versión, pero pues antes de ello vamos a hacer lo que es la instalación del SQL. Ahorita en estos momentos se está descargando, como pueden ver en nuestra máquina de pruebas. Se está descargando. Entonces esperamos un momento en lo que se termine y para ello vamos a, como les mencionaba, vamos a checar nuestra matriz de compatibilidad. Esto ya cuando tienes un poco de práctica, pues la verdad ya no la utilizas tanto porque te das una idea. Entonces para esta parte del SQL, como ya habíamos visto, aquí está la plataforma de servidores. Y debe de decir databases. Databases, no creo que estaba por aquí abajo. Servidores. El cliente. Aquí está. Ok, nosotros tenemos ahorita un Windows 7. Un Windows 7 se puede instalar. Va a ser la función de nuestro servidor, el Windows 7. Tenemos el Service Pack 1, ya nos dejó instalarlo para la versión 9.2. Nos manda una notita, que es la 1, y a su vez es la 5, 7 y 15. La 1 es solamente para una instalación. Se me perdió. 5, 7 y 15. La 5 no dice más, no dice mayor conflicto. Aquí nos pide referenciarnos a ciertas notas que no creo que sea necesario. La 7 área europea, no. El 15 aquí nos pide un framework del 4.5.2. ok. Entonces para esa parte vamos a ocupar el Net Framework 4.5 y pues bueno, vamos a instalarlo. Como ya habíamos visto, pues nos vamos a ubicar nuestro instalador. Aquí lo tenemos, mostrar, y de igual manera lo hacemos de manera acomodada. Damos a extraer aquí. Pues bueno, ya se está haciendo lo que es la descompresión de nuestro instalador. Como decía, pues tiene por ahí sus detallitos, su manera de instalar. A partir de la versión 2016 me parece, como ustedes saben, pues el instalador de SQL de 2014 trae todavía lo que es el Magnum Studio dentro de la misma instalación.
Para siguientes SQLs, el Magnum Studio lo tienes que descargar de la página oficial de Microsoft. Entonces veremos cómo hacer la instalación de ese Magnum Studio, porque pues, es la interfaz entre el usuario, entre tú y la administración de la base de datos. Esa instalación se tiene que hacer por aparte y pues aquí lo vamos a ver. Se sigue descomprimiendo. Y para el caso del Net Framework, en ocasiones lo pide antes de instalar Crystal, o en ocasiones te lo pide cuando estás instalando SAP. O sea, varía dependiendo del equipo que tengas. En este caso se está descomprimiendo. Y aquí, normalmente nosotros lo tenemos en 2 RAR. Entonces, el último ya es, digamos que el ejecutable, hace del uso la segunda parte. Y pues vamos a esperar a que cargue un poquito esta parte. De hecho, también les quiero hacer mención que la administración del SQL como tal también es un poco sencilla. En esa parte también veremos lo que es el mantenimiento de las bases, pero que a su vez te genere un reporte o te avise que en qué estado se encuentra la base de datos. Eso puede ser de manera vía correo electrónico. En ocasiones, alguna vez echan a andar respaldos en red. Digo, si tú en el SQL, como te puedes dar cuenta, o has visto cuando generas un respaldo, solamente te detecta una USB, un disco duro o alguna unidad externa para que tú puedas cargar ahí tu respaldo. Pero como tal, por ejemplo, si yo tengo 2 equipos, en un equipo tengo mi SQL y quiero hacer el respaldo en otro, no nos va a permitir. Ahí hay que aplicar algunos comandos para la apertura de puertos y demás, para que se pueda hacer el respaldo en red y a su vez te genere un correo que te diga se ha hecho el respaldo exitosamente. O que te diga, sabes que tu base de datos ha sido afectada o está dañada y te lo mande por correo. Es una parte de la administración del SQL que más adelante podemos ver. Echaremos a andar esa parte también. Lo que es la asignación de memoria para cuestiones de rendimiento. Y pues una que otra cosilla ahí de administración de SQL. También la podemos ver. Bueno, una vez nosotros descargando de nuestro software y dándole clic en ejecutar, algo que olvidaba mencionarles es que todo lo referente a la instalación de SAP tiene que hacer como administrador, todo. Si tú instalas algo que no es con privilegios de administrador, vas a tener ahí problemas. Y uno de los problemas para instalar SQL es eso, de que debes de tener los suficientes permisos de administrador para poder instalarlo. Ojo, hay por ejemplo clientes que tienen dominio. Entonces, si yo como tu instalador te digo, ¿sabes qué? Me hacen falta permisos y eso ahorita se los voy a mostrar. Y tú me dices como el dueño, ¿sabes qué? Pues, o como la persona encargada, tienes todos los privilegios de administrador. Ok, tengo los privilegios de administrador, pero del equipo, no del dominio. Son 2 cosas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Me tienes que dar privilegios del dominio, del administrador del dominio, para que yo te pueda instalar. Ahorita conforme vamos a ir viendo la instalación, les voy a ir haciendo mención de lo que yo he estado detectando cuando hacía mis instalaciones. Sobre todo en cuanto a los permisos. Como aquí vemos, se está llevando a cabo la descompresión del archivo de SQL del instalador. En ocasiones, cuando está dañado el instalador, nos arroja un error aquí en la descompresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que descargarlo de nuevo. Si ustedes me preguntan qué descompresor se puede utilizar, puede ser WinRAR, 7-zip y el WinZip. Pero yo les recomiendo que sea o 7-zip o WinRAR. Con eso no tengo ningún problema para descomprimir y pues son gratis. Te pones ahí en la página descargar WinRAR y te dice ahí, tengo para 6432. Ves cuál es tu sistema operativo, qué plataforma es y sin problema lo descargas, lo instalas y es gratis.
Pues bueno, aquí vamos viendo la descompresión. Y pues esperamos tantito. Dependiendo de los recursos de tu equipo, es el tiempo que se lleva en instalar. Muchas veces en migraciones me preguntaban, oye, ¿cuánto se va a llevar mi base de datos en migrar? Ok, ¿qué peso tiene tu base de datos? ¿Qué recursos tiene tu servidor? Si es un servidor dedicado, si es un servidor que se comparte. Vamos a ir viendo esas partes también. Una migración de una base de datos pues no es algo como tal sencillo. Algunos es siguiente, seleccionas tu base, pasa el test, siguiente y ya migra. Pero la chamba de esto de la migración es cuando tienes errores. Cuando tienes errores de que no sea... creo que aquí me salió un error. A ver, vamos a ver. Este programa, quizás... Ok, le damos aquí en que fue instalado correctamente. Y listo. Sí, como les decía, en ocasiones tenemos ese tipo de detalles, entonces hay que buscar, por ejemplo, hay notas en el test, conforme lo vamos a ir viendo en una migración que vayamos a hacer, les voy a preparar una, iremos viendo errores, y si no, tal cual tengo documentación y de ahí lo podemos ver. Cuando me sale este error, hay que hacer esto. De igual manera, si ustedes tienen algún error para migrar una base, coméntenmelo, les voy a dejar mi correo y vemos qué podemos hacer. También brindamos asesorías, trabajamos con una consultoría externa en cuanto a reportes, facturación, lo podemos, nos contactas, lo dimensionamos y te damos un presupuesto para que te podamos hacer un servicio. Digo, el servicio puede ser una migración, una reinstalación, no sé, a las 2, 3 de la mañana, si tú tienes contratado con nosotros un servicio, pues sin problema, lo hacemos de manera inmediata, la instalación. Vemos la disponibilidad y sobre eso nos vamos. Bueno, pues una vez eso ya lo vemos más a fondo y en futuros videos. Aquí tenemos nuestro instalador ya, nuestra carpetita. Le damos clic derecho, aquí nos aparecen las plataformas 64 y 32. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo les recomiendo bastante que instalen, y aquí hay otro factor importante, el tipo de SQL que se va a instalar en la plataforma. Se puede instalar para 32 y 64, funcionan de la misma manera, pero tenemos aquí un detalle. Por ejemplo, en cuanto a rendimiento, si tú tienes instalado el de 32 va a estar limitado, es decir, no vas a poder como que explotar al máximo tu SQL si es de 32 bits. Lo que yo siempre hacía era instalaba el de 64, porque pues ese tiene mayor amplio de uso de memoria en este caso. Hay ocasiones en las que sí de plano no te deja instalar un 64, tienes que instalar 32, pero eso ya va con base a tu sistema operativo también. Eso no te lo dice la nota de SAP, te lo digo yo porque yo tuve esos inconvenientes. De hecho, una instalación de SAP debe de ir a 64, la mayoría de sus componentes, para que tengan mayor rendimiento. Si no es el caso, pues habría que reinstalar el SQL, pero pues eso conllevaría otros procesos. Aquí pues bueno, vamos a 64, nuestra carpetita. Aquí nos aparecen varias carpetas y archivos. Aquí me gustaría también comentarles que muchas veces cuando tú haces la instalación de un cliente de SAP en un equipo y no te conecta, hay me parece que 3 maneras de revisar el por qué no tienes conexión. Una es revisar que en los archivos conf, en los XMLs que se generan del cliente cuando tú lo instalas, tiene que estar apuntado el servidor donde tienes tu SQL o tu instalación de SAP para que pueda hacer la conexión. Para una instalación, bueno, para que haya conexión con tu cliente,
debes de tener tu DAPI, que es el que funge también como conexión a tu base de datos, el Native Client para que te muestre tus bases, porque en ocasiones instalas un cliente, no te manda error, pero no te visualiza las bases. ¿Qué quiere decir? Que te hace falta el cliente de SQL, en este caso el Native Client, y pues a veces tienes que descargarlo de la página cuando en realidad se encuentra en una carpeta. Me parece que vamos a checarlo, de una vez les saco esa duda. Creo que es aquí, top 64, aquí está. Este cliente, bueno, este Native Client, como les decía, es para equipos que no hacen conexión, que no les muestra la base de datos, las bases de datos. Lo pueden tomar de esta ruta y se lo llevan a los equipos donde no les aparecen sus bases y lo instalan. Eso no tiene mayor ciencia de instalar, de hecho lo podemos instalar aquí. Solamente le damos doble clic, se va a preparar para instalar, le damos siguiente, aceptamos, le decimos que lo instale en el disco duro, siguiente, instalar, esperamos ahí un momento que termine de instalar y listo. Ojo, repito, esto es para los equipos que no les muestran las bases de datos cuando instalan su cliente de SAP. En este caso ya terminó y finish. Hay clases de errores cuando ustedes hacen una instalación. Una es esta, la que les mencionaba, que no muestra las bases. Otra es no hay conexión con el SLD, con el System Landscape Directory. Entonces ahí vemos otras maneras de arreglar esa parte, pero pues bueno, eso lo posponemos para otro video, que sea, no sé, conexión de cliente con SAP Business One. Entonces pues vamos a continuar, y pues como les decía, todo esto conlleva, o sea, todo esto va de la mano, no es algo así como a la y se va, todo tiene su porqué. Recordemos que para instalar todo el SQL también es con clic derecho ejecutar como administrador. Pues, ¿qué nos aparece aquí? El asistente. Nos aparecen de este lado varias opciones. Es planeación. Aquí te dice los requisitos de hardware y software para que tú puedas instalar tu SQL y te lleva directamente a una página. Pero pues bueno, esto ya no tiene mucho que ver con nosotros. De hecho, puedes actualizar el SQL desde aquí. Si tú tienes un 2014 y lo quieres un 2012 y lo quieres actualizar, desde ahí lo puedes hacer. Yo sugiero hacerlo reinstalando. ¿Por qué? Porque muchas veces una actualización te sobrescribe DLLs y demás. Entonces pues te causa conflictos. ¿Qué es lo que haces mejor? Para que una instalación te quede bien, quitas todo lo viejo y pones lo nuevo. Esa es la manera correcta. De ahí en fuera, a quien le funcione actualizar, como les mencionaba, pues será de cada quien. Al menos a mí no. En este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a darle en Installation. Y aquí vamos a ver varias opciones. La opción que nosotros queremos es la primera, porque no tenemos ninguna instalación previa. Estas son para instalaciones previas. Y pues la de nosotros no. Es la primera. Y pues bueno, aquí perdón. Aquí en esta parte nos va a aparecer el licenciamiento. Aquí si nosotros no tenemos una clave, nos va a aparecer así, si con esto en blanco. Aquí en este caso pues yo lo tengo licenciado. Aquí vamos a darle a aceptar, si no, no nos deja continuar. Y pues bueno, aquí en esta parte normalmente en algunos equipos se queda en la pantalla anterior revisando que todo cuadre, que sean los requisitos previos para la instalación.
Aquí va a buscar actualizaciones. Y en dado caso de que cuando tú hagas por ejemplo, aquí es a donde quería llegar. En ocasiones, cuando ustedes tienen el dominio, el controlador de dominio, como en este caso, les aparece como aquí, como un triángulo, como de una advertencia, un warning. Les aparece aquí y acá. ¿Qué sucede aquí en esta parte? En esta parte, como les decía, si tú tienes si no tienes los permisos de administrador o del dominio como tal, te va a aparecer eso. Y si tú sigues continuando con la instalación, al final en el progreso de instalación del motor de la base de datos te va a mandar un error. Te va a decir que esa parte no tiene permisos, te manda otro error, no creo que es, pero te dice que no tiene los permisos, y eso es por el dominio. Una vez que tú le das los permisos, puedes continuar. Y ahorita les voy a mostrar la manera de instalarlo cuando tienes esa parte del dominio. Aquí el firewall es muy importante desactivar, porque si no lo desactivas, de igual manera te manda errores. Te va a dejar continuar, pero va a llegar a un punto donde te va a tronar. Entonces, todo debe de estar en verde, a excepción del controlador, que ahorita les voy a mostrar cómo. ¿Qué es lo que hacemos? Pues nos vamos a nuestro panel de control, a sistemas y seguridad, firewall, opciones avanzadas, y aquí le damos en firewall properties. Todo debe de estar desactivado, todo lo de estas pestañas, todo. Vamos a aplicar, aceptar, y vamos a darle nuevamente correr. Y como nos damos cuenta, o si se dieron cuenta, todo pasó bien. Entonces quiere decir que podemos continuar con nuestra instalación. Aquí le decimos que queremos todo, que sea completo, y aquí seleccionamos todo. Ojo aquí, por ejemplo, yo en instalaciones yo quitaba lo que era el análisis y el reporting service. ¿Por qué? Porque eso conlleva un poco más de parametrizaciones, y aparte pues los usuarios no lo usaban. ¿Qué es lo que hago? Pues lo quito y ya. Cabe mencionar que toda esta instalación la estamos haciendo en un solo equipo, en un solo disco. Si ustedes requieren o quieren saber cómo instalarlo en diferente disco, qué es lo que hay que hacer, indíquenme para yo programarlo. Que de hecho desde aquí podría ser, y desde un inicio también hay una parte donde te pide una ubicación. Lo que sí es importante mencionar es que si tú instalas el SQL en otro disco y no quieres que quede nada en C, ahí hay un error, te va a quedar siempre un registro en C del SQL. ¿Por qué? Porque está programado o está diseñado para instalarse en C ciertos archivos. Entonces, si tú le dices instálame en una unidad F, te lo va a instalar la mayoría de los componentes, pero digamos que el componente principal o los archivos principales se quedan en C. Eso es de ley y no se puede quitar. Entonces aquí le damos el siguiente. Esperamos un poco. Le damos siguiente. Aquí en esta parte, si tú ya tienes una instancia previa, tú le vas y quieres una nueva, como era el caso que les mencionaba de cuando se dañan, aquí hay que ponerle un nombre. Y de igual manera le dan continuar y pues hacen todo el proceso para cuando quieren levantar una nueva instancia de SQL. Esperamos tantito. Ok, aquí en esta parte me gustaría abundar. Aquí hay dos partes. Lo primero que les decía, el collection, y cuando tienen un dominio, el controlador de dominio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en esta parte? En esta parte, si nos damos cuenta, tenemos los dos.
Y vamos primero por partes, para el collection del cristal. Como les decía en videos anteriores, pues si no pones el correcto, conflictúan. Esto es dependiendo de la zona en donde te encuentres. Yo me encuentro en la Ciudad de México, entonces nosotros ponemos como por default Latin General-100 y aquí ponemos el AS, Latin General-AS, que es es siempre el tercero, de arriba hacia abajo. Este es el adecuado para que no tengas problemas en cuanto a los reportes, no tengas problema cuando quieras migrar una base de datos y ya. Ahora, si tú tienes dominio, como te decía en un inicio, si te das cuenta, el agente viene aquí casado con el agente del servicio, NT Servicios, que es de red. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bastaría con solamente el motor de base de datos ponerlo que sea como administrador. Aquí buscar ahora, administrador o system. Normalmente nosotros colocamos el system. Le ponemos system, que es digamos que el administrador. Y en algunas instalaciones y otras no, es necesario poner también en el agente. Les digo, cada instalación es diferente y cada instalación tiene sus detalles. Entonces, de manera general, como se dan cuenta, ya pusimos System y System para poder instalarlo. Una vez que tenemos esto, le damos siguiente. Y la interfaz de un 2005 a esta es un poco diferente, pero te lleva por el mismo camino. Aquí, por ejemplo, tenemos pestañas donde queremos que se instalen los directorios y demás. Y aquí, ¿qué es lo que nos pide aquí? Aquí nos está pidiendo que o se autentifica por Windows o por un superusuario o un usuario administrador que es el SA. Si nosotros lo dejamos así, Windows se va a ejecutar. Cuando tú abras SQL se va a abrir conforme a la autentificación que tienes en tu sistema operativo. Entonces, para una mayor administración y un mejor control, tú puedes crearle un usuario, que es aquí. Le ponemos, no sé, un pass. Le damos aquí en colocar el usuario que actualmente se está manejando del sistema y le damos siguiente. También tú puedes instalar el SQL, bueno, puedes agregar el usuario desde el SQL. Esa parte también se las voy a mostrar, cómo añadir usuarios a SQL. Tú le puedes dar roles, le puedes dar permisos, le puedes dar mil cosas al usuario de SQL. Digamos que eso ya entraría como parte de una administración como tal, pero pues la podemos llevar a cabo. Este video es un poquito largo por el tema de instalación del SQL, pero sí abundamos creo que la mayoría de los puntos que les mencionaba, que hay que tener cuidado. Les digo, 4 años haciendo esta parte, pues la verdad sí me aprendí bastante sobre errores y demás. Y pues llevas una mejor administración. Al conocer esto, llevas una mejor administración de tu infraestructura. Puedes hacer, no sé, puedes hacerte experto en la administración del SQL. A mí la persona me gusta mucho. De hecho, lo que les comentaba de los respaldos en red, pues estuve abundando bastante en internet, hasta pruebas y demás, hasta que me quedó. Y pues sí, la verdad es muy útil. Para un administrador como tal es muy útil tener tu información salvaguardada, llevar un buen control de tu sistema, sobre todo de SAP. Entonces, pues que mejor, digamos, el SAP no nomás puede trabajar con el SQL, también digamos, tenemos HANA. Y pues si tú tienes otras aplicaciones que conecten con SQL y lleves ahí la administración, pues de igual manera te puede servir esto.
solamente que el mantenimiento de las bases como tal pues cambiaría, la verdad. Solamente esto lo estoy haciendo para SAP. Para otras aplicaciones desconocería, habríamos que investigar, pero la administración como tal de SQL sería de esa manera. Pues bueno, aquí vamos viendo que va todo correctamente y esperamos tantito. Normalmente cuando algo está mal, aquí te dice, falló tal componente, no se pudo registrar cierta DLL. ¿Por qué pasa eso? Por permisos. La mayoría de los errores son por permisos. Son errores que de repente salen. También si tú tienes buenos permisos y demás, podrían salir. Habría que identificar qué es. Muchas veces el sistema operativo no acepta la versión de SQL, entonces habría que cambiarla, probarle con otro. Y pues bueno, sería todo. Hasta ahorita vamos bien, como podemos observar. Vamos bien, no hay ningún detalle. Entonces esperamos tantito a que termine y continuamos. Ok, bueno, ya tenemos instalado lo que es nuestro SQL y como nos damos cuenta, o como podemos observar, todo aquí en esta parte está en verde, está en verdecito, no tenemos ningún error. Entonces, lo importante aquí pues es esto, el Database Engine. ¿Por qué? Pues es el motor de nuestra base de datos. Entonces toda instalación, toda, absolutamente toda, debe de quedar así. ¿Qué es lo que hacemos? Después ya nada más cerramos y listo. Ya tenemos instalado nuestro SQL 2014. Vamos a abrirlo. SQL 2014. Ok, tenemos nuestro Magnum Studio.
que si bien en este caso pues ya viene aquí integrado. Posterior instalaremos un SQL más reciente para que podamos ver cómo se instala. Digo, al final de cuentas el Magnemed Studio no tiene mayor ciencia la instalación, digo, no tiene mucho que ver ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? Si nosotros hubiésemos dejado por default esta parte, no nos aparecería el username ni el password. Entonces, pero como le pusimos un superusuario, nuestro superusuario es el SA o System Administration y nuestra contraseña y conecta. ¿Qué pasa aquí? También les quería comentar algo. Normalmente o muchas veces cuando tienen ciertos errores para instalar el SQL, aquí les va a aparecer en blanco y aquí como me aparece también en blanco. ¿Qué es lo que hay que hacer? En ese caso hay que buscar aquí nuestro en donde se instaló nuestro motor de la base de datos. En este caso fue en este equipo. Lo seleccionamos, le damos OK y listo. Si no nos aparece, ¿qué es lo que hacemos? Le ponemos localhost. Como tal, literal aquí escribimos localhost y debe de conectar. Si no, pues habría que ver en qué falló, pero normalmente así es esto. Normalmente así es como se instala. ¿Qué es lo que podemos observar? Que ya tenemos aquí nuestras principales bases de datos, que son la master, la model, la msdb y la tempdb. ¿Qué es lo que pasa? En esa parte, si una de nuestras bases ya está en una operación y se reporta es que no puedo entrar a SAP, más bien a SQL, ¿qué es lo que revisamos? Entramos y si todas las bases que estén aquí que estén abajo de System Database, como son la Common, que es el repositorio de SAP, la SLD, que es la base que se instala de nuestras licencias. Si vemos que eso está bien, entonces nos vamos aquí. Si una de estas bases de datos está dañada o aparece como modo recovery o suspend, tenemos ahí un problema. Quiere decir que se dañó esa base, se corrompió. ¿Qué es lo que hacemos? Muchas veces los administradores de las áreas no sé si meten a dominio, cambien permisos, no sé qué hagan que hace que se corrompa la base, que se corrompa, más que nada es la master la que se corrompe. Entonces, o se corrompe por eso, o se corrompe por un virus, o se corrompe porque apagaron mal el servidor y se dañó el SQL. Para el caso de que sea por temas de permisos y demás, ¿qué es lo que hacemos? Bien, nos vamos a la parte donde se instaló el SQL, que en esta parte fue de 64, aquí, esta es nuestra instancia, aquí es donde se guardan los MDFs y LDFs. ¿Qué es un MDF y un LDF? El MDF es el maestro de los datos, el LDF es el log. ¿Qué es lo que nos importa aquí? Lo que nos importa son los datos, el archivo maestro de datos. ¿Dónde lo encontramos? En la instalación y en data. Aquí es donde se guardan la mayoría de los MDFs y LDFs. Dependiendo de la instalación de donde tú la hagas, vas a poder determinar la ubicación de la instalación de tus bases de datos. Puedes instalar el SQL en C y mandar tus MDFs a D o E. Entonces, ¿qué pasa aquí? Cuando son temas de permisos, nos aparece aquí un candado, como en este caso. ¿Qué es lo que hacemos? Le damos clic derecho, propiedades, seguridad, editar, y aquí le asignamos todas. Aquí donde dice allow, permitir todas.
Aquí, en dado caso de que hayan revisado y no aparezca, habría que adicionar un usuario que es Anonymous. Este usuario, digamos que es un superusuario, entre comillas, el cual lo aplicas a todo, y en teoría ya no te debe de mandar error aquí ya te debe de aparecer así, limpiecita. Esa es una. La otra, cuando es virus, pues ni modo, es una reinstalación. Cuando se daña por causas ajenas al usuario, es muy recomendable hacer un respaldo de estas 4 bases, junto con las que tú tengas en el otro apartado que les decía, la Common, la SLD, la V1IF o la IFServe, que es la que se instala cuando instalas el Integration Framework. Es muy importante hacer el respaldo de todo. ¿Por qué? Porque si se te daña por, no sé, que apagar mal el servidor o así, fácilmente la das de baja, atachas la otra base y sin problema puedes trabajar. Entonces, aquí es donde se alojan los MDFs y LDFs de nuestras bases de datos. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con esto porque literalmente es la información de tu empresa y debes de llevar una buena administración. Entonces, como vemos, ya tenemos instalado el SQL, ya tenemos se instaló correctamente, tenemos nuestro Crystal, y pues, ¿qué es lo que seguiría? Seguiría instalar SAP. Para SAP sería otro video, creo que ya duró bastante. Seguiría otro video para la instalación de SAP Business One 9.2 PL11. Entonces, sin más por el momento, pues me despido, espero les haya ayudado esto y continuamos con otro video en otra ocasión. Hasta luego.